Bueno, mis hermanos, con una presentación así, esto es un compromiso. Vamos a tener que hacer las cosas muy bien. Realmente la amistad que nos une con Franklin es una amistad, ¿cómo les diría? Basada en las cosas del Señor, porque nos conocimos trabajando en el terreno, en la viña del Señor, y de ahí para acá, todavía no me invitó a su casa a comer, pero somos muy buenos amigos. Bueno, mis hermanos, eh, el mensaje que les traigo hoy es un mensaje directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje que Él nos lo dio hace mucho tiempo. Y este mensaje encierra dos noticias, una buena y una mala. Pero en nuestra cultura latina y sobre todo en mis amigos dominicanos, siempre cuando decimos tengo dos noticias, una buena y una mala, dicen dame la mala primero, porque después con la buena suavizamos. Entonces el Señor, entendiendo esto, también Él lo dio así. El Señor dijo que las cosas se van a poner feas, que va a haber un momento en nuestra vida que las cosas se van a poner... ¿Qué feas? Muy feas. Más que muy feas. Espantosamente feas se van a poner las cosas. Pero la buena es que dice que Él está dispuesto a ayudarnos, Él está dispuesto a estar con nosotros cuando las cosas se pongan feas. Pero como mi esposa siempre me reprende, dice que tengo que todo basarlo en la Biblia, entonces vamos a ir a un mensaje bíblico que es donde está precisamente este mensaje que nos dio el Señor. Esto está en Juan 16:33. Cuando lo tengan mis hermanos, dijo el Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, estamos aquí ante tu presencia, Señor, implorando que nos des sabiduría y discernimiento para asimilar tu palabra, para entender que aquel mensaje que diste allá 2000 años atrás, hoy es necesario para nosotros en la vida que vivimos, en esta actualidad, que nos encontramos tan llenos de problemas, tan llenos de aflicciones, y que vemos alrededor nuestro guerras, catástrofes y tantas cosas que nos hacen doler el corazón a veces. Gracias, porque detrás de esta noticia que nos das un consuelo. Permítenos, Señor, escudriñar tu palabra y entender lo que tú nos has querido decir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, hay 6 letras que definen esta situación, esta mala situación. Cuando nosotros encontramos que las cosas se nos complican, que todo se nos da vuelta, que nuestros planes son alterados, que sucede algo que viene a nuestra vida a arruinarlo todo. Esas 6 letras forman la palabra crisis. Entonces vamos a analizar qué es la crisis, qué es eso que viene a nuestra vida. Lo primero que hacemos es buscar el significado de la palabra. Según el diccionario de la Real Academia dice que crisis es un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso, en una situación, o en una manera en que estos son apreciados. O sea, nos dice mucho y no nos dice tanto. En sí, la crisis son aquellos acontecimientos que vienen para perturbarnos la vida. ¿Cuáles son las características principales de una crisis? La crisis, primero, es inesperada, porque nadie espera una crisis, salvo aquel que metió la pata
y sabe que las consecuencias vienen. En un caso así, cuando nosotros provocamos la crisis, sabemos que la crisis va a venir. Pero si nosotros estamos haciendo todas las cosas bien, nos estamos manejando bien, estamos caminando en los caminos del Señor y tratamos de que todo nuestro entorno esté bien, que venga una crisis es algo inesperado. Nadie lo espera. La crisis es inesperada, ella viene en cualquier momento y es impredecible. Nadie puede predecir con antelación, en tal momento vamos a tener una crisis. Porque hasta los grandes analistas de la economía han dicho que van a pasar ciertas cosas y no pasan. Hemos visto gente que dice que adivina el futuro y llega el momento. Los mismos meteorólogos dicen mañana va a haber una tormenta terrible y amanece soleado. Porque el único que maneja todas estas cosas es el Señor. La crisis es impredecible, es indeseada. ¿Quién de ustedes desea una crisis? Nadie dice amén, ¿no? Nadie desea tener una crisis o pasar por ella. Y otra de las características de la crisis es desestabilizadora. Cuando viene una crisis y pasa por nuestra vida, nos desestabiliza, ya sea emocionalmente, ya sea económicamente, ya sea en el cuadro de nuestra salud. La crisis nos desestabiliza. Y en la mayoría de los casos puede dejar secuelas. Una crisis puede dejar secuelas. Ahora, ¿cuál es el origen de una crisis? Normalmente no conocemos los orígenes de una crisis. Vamos a hacer un paseo por un libro de el que yo reconozco que es un doctor en crisis, porque él le pasó de todo, él vivió todas las crisis. Yo les aconsejo que cuando tengan un tiempito vayan leyendo muy detenidamente este libro, que es un libro de la Biblia, para que ustedes puedan entender realmente lo que una persona que confía en Dios puede soportar, las crisis que una persona puede soportar. Vamos a pasear un poco durante el mensaje por el libro de Job. Y vamos a empezar en el capítulo 1, en los versículos del 8 al 12. Job 1, del 8 al 12. Bien. Dice dice que Satanás había andado paseando por la tierra y cuando llegó le dijo el Señor, le dijo Dios, ¿dónde andabas? Y andaba dando una vuelta por la tierra mirando cómo andan las cosas. Y ahí viene en el versículo 8, él le dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job de balde? ¿No has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Le dio licencia a Satanás para agredir a Job, hasta hacerlo blasfemar. Y ahí fue que Job empezó a pasar la peor o las peores crisis que un hombre puede soportar. Ahora, estamos hablando del origen de la crisis. Entendemos que la crisis, si bien no la manda Dios, es Dios quien la permite. Entonces, hay dos preguntas que nos hacemos. Normalmente hay una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Si yo hice todo bien, si yo me porto bien, si yo trato de mantenerme lejos del pecado, no siempre, porque todos somos pecadores, pero trato de hacer las cosas bien, trato de agradar a Dios, voy a la iglesia, respeto a mi familia, respeto a todo el mundo, ¿por qué me tiene que pasar a mí?
La respuesta es una sola. Hay una sola respuesta para esa pregunta. Eso pasa porque Dios lo quiso así. Ahora viene la segunda pregunta, que es la más inteligente, es la que nos debemos hacer. ¿Para qué? Señor, ¿para qué me estás haciendo pasar por acá? Y cuando nos hacemos esa pregunta, ¿para qué ha venido esta crisis sobre mí? Estamos preguntando acerca de los propósitos de una crisis. Porque todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor permite, tiene propósitos en nuestra vida. Y créanme, mis hermanos, la crisis tiene propósitos. El primer propósito de la crisis es ponernos a prueba. Cuando Satanás le habló a él, dije, quítale lo que tiene, vamos a ver si no blasfema. El Señor dijo, bueno, lo vamos a probar. Y le dio licencia a Satanás. El primer propósito de la crisis es probar nuestra fe. Ahora vamos a la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y vamos a ver que es cierto que nuestra fe es puesta a prueba. Siempre nuestra fe es puesta a prueba. ¿O acaso cuando ustedes van a sacar un crédito no le piden prueba de ingreso, prueba de esto, prueba de domicilio, prueba de todo para ver si realmente le van a dar el préstamo? O sea, cuando nosotros vamos a recibir algo, generalmente se nos prueba. Bueno, el Señor pone a prueba nuestra fe. La primera de Pedro dice, capítulo 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nuestra fe para el Señor es más preciosa que el oro fino, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Señores, cuando nos convertimos en hijos de Dios, nosotros tenemos la garantía de la vida eterna y la garantía de que vamos a ver a Jesucristo. Amén. Pero para eso tenemos que ser probados. Nuestra fe tiene que estar puesta a prueba. Tenemos que demostrar de qué estamos hechos. Amén. Otro propósito de la fe nos enseña. ¿Qué nos enseña? Perdón, la crisis nos enseña. ¿Qué nos enseña la crisis? Después que la crisis viene, hace estrago con nosotros y todo, luchamos, nos defendemos como gato panza arriba, salimos de la crisis, nos queda siempre una enseñanza. La vamos a ver en el libro de Job, les dije que íbamos a pasear por el libro de Job. En el capítulo 42, del 1 al 4, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué le enseñó la crisis a Job? Que el único que tiene el control es Dios. Que si Dios permitió que esto pasara, es porque Él tiene el control y Él tiene un propósito. Y nosotros cuando estamos en la crisis, lo único que pedimos, Señor, sácame de acá, Señor, sácame de acá, que yo no sé por qué a mí, qué es lo que pasa. Y a veces hay quienes maldicen y blasfeman cuando están en medio de una crisis, sin entender que el control de todo lo que sucede alrededor nuestro, tanto ahí arriba como acá abajo, el control le pertenece a nuestro Señor. Amén. Otro propósito que tiene la crisis con nosotros. La crisis, una vez que pasa, nos deja fortalecidos. La crisis viene para fortalecer nuestro carácter. Otro personaje que puede dar cátedra acerca de lo que son las crisis es Pablo. Pablo, cuando él era Saulo de Tarso, era un general. Su función era, una de sus misiones era perseguir a los cristianos.
hasta que el Señor se plantó delante de él y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí vino su conversión, ahí el Señor le cambió el nombre, a partir de ahí se llamó Pablo. Y a partir de ahí, mis hermanos, empezó a caminar, no digamos en el Evangelio, porque en ese momento se estaba escribiendo el Evangelio, empezó a caminar de acuerdo a las enseñanzas del gran maestro de Jesús. Y Pablo fue golpeado, Pablo fue insultado, Pablo fue azotado, Pablo fue puesto preso injustamente. ¿Cuántas cosas en las cartas de Pablo no vemos que le pasaron? En los Hechos de los Apóstoles. Naufragó, fue herido por una serpiente. ¿Cuántas cosas no le pasaron a Pablo? ¿Cuántas crisis no tuvo Pablo? Hasta que en la carta a los Filipenses, capítulo 4, del 12 al 13, él dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la declaración que todos debemos ponernos acá: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hizo la crisis con Pablo? Lo fortaleció, le enseñó. La crisis nos prepara. ¿Para qué nos prepara la crisis? Para ser mejores personas, para enseñar a los demás, para demostrar con nuestro testimonio que todas las crisis se pueden superar en Cristo. Y nos inmuniza, nos prepara para la próxima crisis. Ya cuando venga la próxima es diferente. Pero hay un propósito que tiene la crisis, que a mí me tocó vivirlo. La crisis nos muestra a Dios. Nos muestra a Dios. Vamos a Job, capítulo 42, versículo 5. Cuando Job hubo pasado ya su crisis, que ya estaba un poco mejor, ya estamos hablando del final del libro, vamos a saltar un poquito para allá. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Físicamente está escrito de que ningún hombre físicamente puede ver la gloria de Dios porque no sobreviviría a ella. Pero hay formas de ver a Dios. Allá por el mes de marzo del 2020, un día viernes, cogí una gripe impresionante. Para el día lunes esa gripe ya tenía fiebre. Me llevaron a emergencia y en emergencia me dijeron: váyase a su casa y quédese aislado por lo menos por 15 o 20 días. Lo que usted tiene es COVID. Señores, estrené el COVID. Fui uno de los primeros. Con todos sus síntomas. El día miércoles 17 de marzo, no me olvido porque era mi cumpleaños, el único regalo de cumpleaños que yo quería era que vinieran los paramédicos a mi casa y me dieran algo, porque yo ya no podía con mi vida. Llegaron los paramédicos y dijeron: mire, usted todavía respira. Quédese acá, porque si lo llevamos allá, lo van a poner en una sala solo, le van a poner un respirador y no lo van a atender apenas usted llame, porque no tenemos personal y los enfermos son demasiados. En un momento, mi esposa no quería que yo viera las noticias, pero en un momento me escapé y estaba mirando en el televisor cómo del hospital presbiteriano sacaban con un autoelevador los cadáveres y los metían adentro de un camión frigorífico. Cerraban ese camión porque se llenaba, se iba ese y atracaban otro y seguían cargando cadáveres del COVID. Y yo pensaba: ¿y esto me irá a pasar a mí? Y seguía sufriendo. Entonces dije: no me voy al hospital, me quedo acá. Para el día viernes ya no podía más.
ya no podía respirar. Arreglé mis cosas con mi esposa, llamé a mi hija, vino ella a cuidarme. Y bien, y arreglé mis cosas con el Señor. Y le dije, ¿me llevas o me curas? Hasta aquí llegué yo. Vinieron los paramédicos por tercera vez a casa. Después me contaron lo que ellos dijeron, pero ellos fueron a la sala, llamaron a mi hija y le dijo, si lo llevamos se va a morir solo allá, entubado. Y si él se va a morir, es mejor que muera en la casa, con ustedes. En ese momento mi hija tomó el mentol, el Bipaporú, me untó por espalda, pecho, por todos lados, tomó toallas calientes, me puso en el pecho, se subió encima de mí y me empezó a dar masaje cardiopulmonar para que yo no dejara de respirar. Porque ya se sabía que superando la peor crisis del COVID uno podía salvarse, pero el problema era que cuando uno llegaba al pico máximo de la crisis, si no había asistencia uno se moría. Y yo estaba destinado a morir. Ella se subió encima de mí, me hacía masaje cardiopulmonar con mentol. Mi esposa me acompañaba al baño cada tanto para que yo me pudiera duchar y poder respirar vapor de la canilla. En Nueva York ustedes saben que el agua sale muy caliente, que hace vapor inmediatamente sale. Yo me respiraba ese vapor. Y el día sábado a las 2 de la mañana, mi hija estaba muy preocupada porque sus chicos estaban aquí en Pensilvania y se los podían cuidar hasta el sábado a las 6 de la mañana porque el señor que los cuidaba tenía que ir a trabajar. A las 2 de la mañana llamé a mi hija, vino corriendo y dice, ¿qué pasó? Le digo, tengo una buena noticia, me estoy sintiendo mejor. Ya puedes irte a tu casa. Cualquier cosa que pase yo te aviso, pero estoy empezando a respirar más aliviado. Y empecé a respirar. Le digo, si no te contesto porque voy a dormir. Hacía más de una semana que yo no dormía. Los ataques de pánico eran horribles. No podía dormir. Bien, se fue. Y me dormí. Y cuando me desperté, vino mi esposa a la cama y yo recité este versículo. Perdón. Dije, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo pude ver a Dios. ¿Quieren saber qué rostro tiene Dios? El que quiera saber, yo le cuento. ¿Quieren saber cómo es Dios? Dios tiene el rostro de una esposa que no me abandonó en ningún momento. Dios tiene el rostro de una hija que dejó a su familia para ir a ayudarme. Dios tiene el rostro de muchos de ustedes que oraron por mí. Dios tiene el rostro de muchos amigos que se me fueron en el COVID. Dios tiene el rostro de un pastor que no dejó de orar un solo día por mí, llamarme por teléfono a mi casa y orar conmigo y decir, ten fe, vamos a salir. Es al único que voy a nombrar, Freddy Noble. El lunes, a las 9 de la mañana, cuando llegó la señora que cuida a mi esposa, se llama Ibelka, le digo, Ibelka, no soporto más la cama, ayúdame a levantarme porque mi esposa no tiene la fuerza para mantener un lechón de este tamaño, ¿me entiendes? Entonces, Ibelka me levantó, me ayudó a calzarme y salimos a caminar. Una caminata interminable después de más de 10 días en cama. Una caminata tan larga que duró una cuadra ida y vuelta. Esa fue mi primera caminata, porque no podía más. Al otro día fueron 2, al otro día fueron 3, y así sucesivamente. Y aquí estoy. Esa crisis me preparó para 2 veces después que volví a tener COVID con el tiempo. Y lo superé porque ya tenía anticuerpos y ya sabía cómo tratarlo. Esa crisis me enseñó que yo no tengo que luchar, yo tengo quien luche por mí. Amén. Amén. Y esa crisis me mostró el rostro de Dios.
me mostró a Dios. Porque Jesús en la Biblia más de una vez se lo nombra como el Verbo. Jesús es el Verbo. Jesús es acción. Y en la acción es que nosotros vemos a quienes nos rodean y a quienes nos aman. Es en estos momentos. Ahora, vamos a analizar la crisis desde otro punto de vista. Hay muchos tipos, vamos a ver los tipos de crisis que existen. Hay muchos tipos de crisis. Hay 5 que son los primeros, los más importantes. Es la crisis financiera. La crisis financiera es la mamá de todas las crisis, porque el que entra en crisis financiera puede tener cualquier crisis detrás de eso. La crisis de familia, la crisis de salud, la crisis de pareja y la más peligrosa, la crisis emocional. Vamos a leer un pasaje en el libro de Job, capítulo 1, del 13 al 22. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron. Y mataron a los criados filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los cristianos a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se prostró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Señores, el enemigo hizo estrago con Job. Hizo estrago. Perdió todo, entró en una crisis financiera terrible. Lo perdió todo, le robaron todo. Crisis de familia. Se cayó un techo y mató a todos sus hijos. ¿Qué les parece? Crisis de familia. Perdió su familia. Crisis de salud. Dice que en un momento el enemigo hirió a Job con una sarna, que dice que él sentado en la ceniza se rascaba con un tiesto. Crisis de salud. Ya pasó por su crisis financiera, pasó por una crisis de familia, ahora la crisis es la salud. Suerte que todavía le quedaba a la esposa. Pero dice que en el versículo 2, capítulo 9, le dijo la esposa: maldice a tu Dios y muérete. Y lo abandonó. ¡Wow! Pasó por todas las crisis. Y todas estas crisis lo sumieron en una gran depresión, en una gran crisis emocional. Es la peor de todas. La crisis emocional, si no es bien controlada, puede llevar a la persona al suicidio, puede llevar a sucumbir por la crisis. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Job en el capítulo 3, todo el capítulo 3 de Job, él maldice su existencia, maldice su vida. Él arranca diciendo: perezca el día en que yo nací. Y más adelante dice: ¿por qué no fui abortivo? ¿Por qué no morí al nacer? Él maldice su propia vida. Fíjense a qué punto
La crisis que le estaba pasando le llevó a una depresión tan grande que él se maldijo a sí mismo. Pero él jamás blasfemó contra Jehová. ¿Seremos capaces, alguno de nosotros, de hacer algo así? ¿Mm? Bueno, hasta aquí todo ha sido malas noticias y relatos tristes y cosas, pero, mis hermanos, el mensaje también tiene una buena noticia. ¿Mm? Ya hemos visto casi todo acerca de una crisis, pero Jesús en el mensaje inicial nos dice, hey, confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. La crisis no vino para matarte, la crisis vino para enseñarte, para probarte, para fortalecerte, para prepararte, y para que conozcas que Dios tiene el poder. Para eso vino la crisis delante de ti, no vino a matarte. Ahora, vamos a ver, todo está muy bonito hasta acá, pero ahí tenemos la crisis en la puerta por entrar. ¿Qué vamos a hacer con la crisis? Ahí viene. Estamos en la crisis, ¿qué hacemos? ¿Cómo la enfrentamos a la crisis? Entendemos que enfrentar a la crisis es como librar una gran batalla. Cuando hablamos de la armadura de Dios, por ahí dice que se está librando una batalla en las regiones celestes. Hay una gran batalla que se está librando entre el bien y el mal. Entonces nosotros tenemos que ser guerreros. Vamos a enfrentar a la crisis como que es el enemigo que nos está atacando. Amén. Como dijo el hermano, yo no se los quería decir. Bueno, yo fui militar y para el grado que yo tenía, que no me enorgullezco de esto, pero yo fui entrenado por las fuerzas especiales. Nos hacían estudiar historia de la guerra, historia de las armas. Para ganar una batalla hay 3 cosas fundamentales que tenemos que conseguir. Primero tenemos que conseguir buenas armas. Si vamos a una batalla no podemos ir así como estamos. Buenas armas, buen equipo. Si nosotros sabemos que el enemigo que vamos a enfrentar es más poderoso que nosotros, y esto lo sabemos porque sabemos que nosotros no podemos con el enemigo, él es más fuerte que nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Remontémonos a la Segunda Guerra Mundial, cuando los países europeos estaban siendo invadidos. No había forma de hacerle frente a un ejército que porque ya lo habían preparado de antemano, en secreto, habían venido preparando todo esto los alemanes, porque se querían apoderar de toda Europa. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Aliarse y buscar aliados poderosos. Tal es así que se aliaron con un país americano, se aliaron con los Estados Unidos. Y fue la única manera en que ellos pudieron ganar esa guerra. Entonces, tenemos que tener buenas armas. Tenemos que tener buenos aliados, porque Satanás no viene solo, Satanás viene una legión de demonios con él. Y lo tercero, tenemos que tener un arma poderosa, lo suficientemente contundente para hacerle frente y desbaratar al enemigo. Mis hermanos, la buena noticia es que tenemos todo eso. Amén. Tenemos todo eso. Y ahora lo vamos a ver. En poquitos minutos vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 6, del 13 al 17. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, ya estamos equipados, tenemos las armas. Tenemos nuestra fe como escudo. ¿Cómo se alimenta nuestra fe? Con los recuerdos. Nosotros tenemos que recordar siempre lo que ya Dios hizo por nosotros, por uno igual que nosotros. Eso va a acrecentar nuestra fe. Con nuestra fe vamos a hacerle frente al ataque del enemigo. Pero tenemos que estar ceñidos por la verdad,
y con una coraza de justicia. Fíjense lo perfecto de esta metáfora. El correaje es la verdad, la coraza es la justicia. La justicia se soporta de la verdad. Si no hay verdad, no hay justicia. Por eso es que Pablo lo ilustra de esta manera. Al no haber la justicia, funciona con la verdad. Si no hay verdad, no hay justicia. Si a un tipo lo metieron preso por un crimen que no cometió, es porque en el juicio hubieron declaraciones mentirosas, hubo mentiras. Porque si hubiera estado la verdad, hubiera triunfado la justicia. ¿Ok? Entonces, caminamos con la verdad, con la justicia, con la fe como escudo. Caminamos con un calzado que está comparado con el Evangelio. Esto quiere decir que estamos caminando en el Evangelio de Cristo. Caminamos en el Evangelio. Y lo más importante, que es nuestro yelmo nos destaca ante todo el mundo. Nuestro yelmo es el más bonito, el yelmo es el casco, es el que más brilla, es el más bonito. ¿Por qué? Porque nuestro yelmo representa que somos salvos. Cuando nosotros veíamos las centurias del César, veíamos los yelmos esos tan bien pulidos, tan bien arreglados, que decían, ese soldado del César. Cuando la gente ve nuestro testimonio en la calle, dice, ese es un soldado de Cristo. Ese es nuestro yelmo. El testimonio que dice que somos salvos, el yelmo, es la salvación que Cristo nos otorgó por ser quienes somos y por haber confiado en Él. Somos pecadores, no lo vamos a dejar de ser nunca. Pero Él vertió su sangre en la cruz para que nosotros hoy seamos salvos. Y lo menos que podemos hacer es ser obedientes de la palabra de Dios. Amén. Ya tenemos las armas. Ahora hay que salir a buscar un aliado. Tiene que ser un buen aliado porque vamos a pelear con un enemigo que es más fuerte que nosotros. A ver, ¿a quién buscamos? A nuestro hermano mayor, ¿a quién vamos a buscar? Yo me acuerdo cuando a mí me hacían bullying, que en aquel tiempo se decían, me patoteaban los más grandotes. Yo corría a mi casa y llamaba a mi hermano y ahí se terminaba la discusión. Nosotros tenemos el mejor aliado del universo. Nosotros tenemos a Cristo el Señor. ¿Y por qué es el mejor aliado en este caso? Porque Él conoce al enemigo y lo venció. Él ya lo venció. ¿Qué duda tenemos de que es el mejor aliado que vamos a tener? No hay otro. Jesucristo el Señor es nuestro mejor aliado. Y ahora nos falta, tenemos que tener un arma sorpresa, contundente, para acabarlo al enemigo, ahí para terminar con él. Estados Unidos tenía la bomba atómica, hago mal en decirlo porque fue una destrucción muy grande, pero ellos tenían su arma secreta y contundente. Nosotros tenemos la oración. Fíjense cuán grande es el poder de nuestra oración. Que dice el Señor que todo lo que pidas al Padre en oración, en mi nombre, yo lo haré. ¿Queda alguna duda que tenemos un arma poderosísima? Más allá de la espada, que es la palabra del Señor, que es el arma de defensa cotidiana, de ataque y defensa cotidiana, nosotros ante los grandes ataques tenemos el arma para exterminar cualquier crisis y cualquier enemigo, que es la oración. Porque todo lo que oremos en lo más oculto de nuestro cuarto, el Señor lo escucha y nos recompensa en público. Todo lo que pidamos en nombre de su Hijo, Él lo hará. Y dice que si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos decirle a un monte que se mueva y ese monte se va a mover. Ahora, nuestra fe tiene que estar respaldada por nuestra oración. Todos los días de nuestra vida tenemos que tener un momento en que caigamos de rodillas ante el Señor y oremos y le pidamos, le traigamos todos los problemas y le agradezcamos y le alabemos y le glorifiquemos. Y nuestra conducta afuera tiene que reflejar lo que nosotros hacemos adentro. Cuando salgamos de acá, después de haber oído este mensaje, tenemos que poner en práctica, tenemos que practicarlo. Yo les invito
a que todos los días lean un párrafo de la Biblia o sigan un libro secuencialmente y hasta que se termine leerlo y tratar de entenderlo. Cuando no lo entiendan, hay una frase que no entiendan. Hay gente en la iglesia que está más preparada que nosotros, siempre tenemos a alguien más preparado que nosotros que nos puede ayudar a discernir lo que no entendemos. ¿Mm? Dice un amigo mío que no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Por eso mismo muchas veces leemos una parte de la Biblia, no la entendemos y nos quedamos con eso y seguimos con lo demás. Y así nos cansa la Biblia. La Biblia es un libro hermoso, es lo mejor que se ha escrito en toda la historia de la humanidad. Pero tenemos que estar prestos a entenderla y poner el corazón y las ganas de entenderla, porque ahí encontramos la bendición y la vida eterna. Así que bueno, mis hermanos, ya hemos visto lo que es la crisis, para qué viene la crisis y cómo vamos a batallar con la crisis. 3 cosas: las armas, un buen aliado y una buena arma contundente, secreta, que es nuestra oración. Con eso vencemos la crisis. Con eso vencemos todos los dardos del enemigo que nos quiera tirar. Cuando somos creyentes, tenemos a Cristo con nosotros, entendemos bien de lo que estamos hablando. Si aquí hay alguien que todavía no ha hecho su profesión de fe, quiero que sepa que todo lo que estamos acá no es una casualidad, todos lo hicimos un día. No es casualidad. Y estamos bien, y entendemos. Podemos entender la palabra de Dios y podemos entender cuál es el rol que nos toca en esta vida. Así que yo invito a alguien que esté por primera vez con nosotros, que no haya hecho su profesión de fe. Si quiere contar con esas armas, si quiere hacer alianza con Cristo, si quiere tener la ventaja sobre el enemigo para vencerlo, no más tiene que pararse, pasar acá al frente, no tiene que decir ninguna palabra, no tiene que orar en público, simplemente tiene que decir: yo quiero eso. Yo quiero confesar, pedir perdón por mis pecados y confesar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y lo que tú pidieres en nombre de Jesús, Él lo hará. Así como lo hizo en mi vida, lo ha hecho en la vida de muchos hermanos de los que están aquí. Recuerden, la crisis no viene a matarnos. Hay un dicho popular que dice por ahí: lo que no te mata te hace más fuerte. Y es cierto, la crisis no viene para matarte, la crisis viene para hacerte más fuerte, para hacerte más sabio, para que entiendas en quién puedes confiar y en quién no. Para que aprendas a cuidar tu espalda, aprendas a cuidar tu finanza, aprendas a cuidar tu familia, aprendas a cuidar tus hijos. Para eso viene la crisis. Y aquí están las armas y los métodos para ganarle. En Cristo somos más que vencedores. Les reitero la invitación a, si hay alguien acá que todavía no ha llegado a los pies de Cristo, este es un muy buen momento para que lo haga. Ahora vamos a orar. Amado Señor, invocamos tu nombre en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Nombre que nos diste para que fuera por sobre todo nombre. El Cristo que vino a dar la sangre por nosotros, vino a dar su vida por la nuestra. El Cristo que nos salvó del pecado. En su nombre, Señor, queremos orar desde lo más profundo de nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestros sentimientos, Señor, para darte las gracias, para alabarte, glorificarte, para honrarte y para ponernos delante de ti a tu servicio, Señor. Úsanos. Úsanos en tu viña, Señor. Danos trabajo en tu viña. Permite, Señor, que podamos
entender cada una de las palabras que tú permitiste que se plasmaran en este libro. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Permítenos salir de acá con una nueva forma de ver las cosas. Es cierto que ser cristiano no nos aleja de las crisis ni de los problemas. Simplemente nos cambia la manera de ver las cosas y nos da las armas para combatir. Eso es demasiado. Sabemos que no lo merecemos, Señor, pero a ti te ha placido llamarnos. A ti te plació llamar a nuestra puerta. Y los que te abrimos tuvimos el enorme privilegio de cenar contigo, Señor, de recibirte y de poder conocerte y saber para qué tú nos has llamado. Nos has llamado para ser felices. Nos has llamado para garantizarnos una vida eterna. Nos has llamado para que te alabemos y te glorifiquemos. Que tu nombre sea glorificado en toda la faz de la tierra, Señor, y que los que aún no te conocen, puedan venir, tengan la oportunidad, el momento, el tiempo preciso para llegar a donde tú nos esperas, Señor, para recibir de ti la bendición, la salvación, la vida eterna. Gracias, Señor, porque me has permitido en este momento, Señor, esgrimir tu espada, que es la palabra. Gracias por el enorme privilegio que eso significa. Gracias por el enorme privilegio de recibir tanto amor de esta congregación tuya, Señor. Oro por ellos, Señor, para que tú les bendigas rica y abundantemente y que esta iglesia tenga el crecimiento que se merece por el esfuerzo que esta gente está haciendo, Señor. Oye sus plegarias, Señor, oye su oración. Bendícelo, Señor. No hay nada más lindo que venir a este lugar y encontrar que cada vez que venimos hay más personas